tenemos que pasar al siguiente tema. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, hizo ayer declaraciones y está en este minuto reunido con varios alcaldes en Puente Alto. Una reunión extremadamente importante para tocar temas de seguridad. ¿Qué dijo el subsecretario Vergara? Dijo, es sin duda el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia. Lo dice una autoridad que pertenece, por cierto, al Ministerio del Interior. ¿A cuánto? ¿39 días de haber asumido? Sí. Claro, él dice, hacen un análisis, hay unas gráficas que queremos pasar a revisar, Francesco, porque la gráfica tiene que ver con la comparación. Esto es fuente de Carabineros, datos que entrega Carabineros, cómo ha variado el delito desde el 2021 hasta ahora. Claro, tenemos gráficas que nos van a dar cuenta de los últimos 28 días y también del comienzo de que inició este año hasta la fecha. Miren, últimos 28 días, delitos, año 2021, 20.000 y un poco más. Año 2022, 32.000 en lo que va de año, ¿no? Es la comparación. 64% de aumento. Y año a la fecha, ahí también tenemos una comparación de que han subido 40%. Pero la gráfica que viene les va a dar cuenta más específicamente del aumento en algunos casos que es realmente impactante. En términos de homicidios, el aumento en los últimos 28 días de 22%, o sea, un quinto más de homicidios. Y además, del año a la fecha, un 46%. Francesco, es prácticamente el doble. Pero es que, perdón, Francesco, es como no es el doble. Si fueran 20 son 30. Pero es que es mucho. Es tremendamente alta la. Es que ¿sabes lo que pasa? Detengámonos ahí porque lo que decía anoche, estaban con nosotros en el departamento de prensa, ante 13 Noche, de 13 Central. Estaba Eduardo Vergara, de Prevención del Delito, el subsecretario, y decía que esto de los homicidios es tremendamente grave, es lo más grave de todo. ¿Por qué? Porque efectivamente han aumentado y porque tiene que ver con el uso de armas y tiene que ver con la violencia con que actúan hoy día los delincuentes, Francesco. Pero ¿se acuerdan? Hace 3 semanas estaba el alcalde, 3 semanas digo, aprox, ¿no? Estaba el alcalde de Estación Central y él decía, en los últimos días 6 homicidios se han registrado en la comuna. Una semana eran 6 homicidios. 6 homicidios, y tú dices 6 homicidios. Y lo delicado, Mirna Ángeles, creo yo, a propósito también lo que dice Vergara y otros, es que los homicidios muchas veces crecen, pero a raíz de problemas entre bandas criminales, entre personas que se dedican al narcotráfico y este tipo de trabajo bien terrible y vulnerable en términos de tu vida. Pero la pregunta es si este aumento tiene que ver también con personas que justamente no se dedican a eso, sino son víctimas de eso. Sí. Y al parecer, claro, sobre todo en este 46 estamos viendo cada vez más como personas que, claro, que te intentan una encerrona, un portonazo y lamentablemente terminan con tu vida. Simplemente para aclarar lo que viene acá, las violaciones también han aumentado. En los últimos 28 días. La de los últimos 28 días es particularmente alta y ahí seguramente tiene que haber una explicación bien específica o debiera estudiarse. Pero en general tiene un aumento menor. Y en términos de las lesiones también, 63% en alza. Esto, insisto, para explicar los porcentajes, porque eso no entiende. 63%, ¿qué significa? Si las lesiones fueran 10, ahora son 15. No, y espérame, y lo decía el subsecretario respecto a las lesiones. Ponte tú tienes un conflicto, vas en el auto, te tiran el auto encima, vamos y te golpean. Sí. Eso también es parte, ¿no es cierto? La violencia, cómo se hace, por ejemplo, en situaciones de riña o situaciones donde uno no se espera un problema y se terminan a los golpes y en algunos casos sacando arma blanca y bueno, ya los homicidios. Y ahí están los homicidios. Bueno, lo cierto es que siempre se dijo, y nosotros también lo decíamos porque era parte de la información oficial, las estadísticas de los delitos no han aumentado en nuestro país, eso decíamos hasta ayer, ¿no? No han aumentado en nuestro país, sí se correspondía a que eran mucho más violentos que en ocasiones anteriores. Y ahora, lo importante de estas declaraciones es que el Ejecutivo tiene la información real y concreta por parte de Carabineros de Chile y de todas las instituciones, pero además que va a tener que hacerse cargo. Vamos de inmediato con Ana María Silva. Ana María. Llegó súper puntual el subsecretario Vergara, 9:57, ya estaba cruzando la puerta de la Municipalidad de Puente Alto. Tratamos de preguntarle si podíamos conversar, si podíamos sacarle una cuña. No, iba súper rápido para estar puntual a las 10 de la mañana sentado en la mesa de trabajo. Una mesa de trabajo importantísima porque, ¿qué es lo que pasa? Se va a hablar de estrategia, se va a hablar de distribución, de recursos, de cuántos, por ejemplo, carabineros destinan a tal comuna, de cuántas patrullas, de cuántas cámaras. Por eso es muy importante esta
esta reunión y yo me atrevería a decir es que hay expectativas positivas, digamos, para poder tener recursos en estos 12 municipios claves de la región metropolitana, en donde, por supuesto, acá Puente Alto, sector sur, Lo Espejo, San Ramón, San Joaquín, La Cisterna, La Pintana. Todos esos alcaldes están en este minuto reunidos con el subsecretario Vergara. No sé quién falta, digamos, porque vi recién que entró la gente de La Cisterna, vi a las personas de Lo Espejo, a la alcaldesa, pero estoy aquí también con los ojos bien abiertos a ver quién viene atrasado porque ya son las 10:05. Eventualmente podrían llegar algunos alcaldes. Desconozco si, por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana ya está dentro, pero como les decía, es una reunión súper importante porque se va a planificar ahora el tema. ¿10:20? Sí, ay, pues. se me dañó el reloj entonces. 10:20, perdón. 10:20. Bueno, llegó a las 9:57 el subsecretario, entonces espero que estén todos los alcaldes allí adentro. Yo la verdad vi como 3 o 4 llegar, a lo mejor los demás ya estaban adentro, pero como les decía, 12 alcaldes del sector sur de la región metropolitana. El sector sur siempre lo mostramos acá, hablamos de las denominadas encerronas, los portonazos, porque bien lo explicaba Francesco el tema de la cifra, y sí, si bien es cierto han disminuido algunos delitos, como homicidios, por ejemplo, los meses de pandemia también fueron muy extraños, porque estuvimos encerrados, entonces también es difícil medir con este encierro que hubo, pero lo que sí es un hecho que aumentó, según algunas ONG, es, por ejemplo, el temor. Esta sensación de inseguridad, de que algo va a pasar, nosotros siempre la percibimos cuando conversamos con los vecinos, pero también han aumentado estos delitos de robo con intimidación, se llaman así formalmente, digamos, pero las denominamos encerronas, portonazos, que ya sabemos que son con armas blancas, con armas de fuego, han habido disparos. Todos los días, lamentablemente, informamos de algún hecho y sobre todo también en el sector sur, que está bastante azotado por la delincuencia, enfrentamiento también entre bandas, los fuegos artificiales, sabemos que son un dolor de cabeza, por ejemplo, para las municipalidades de San Joaquín, en Macul, por ejemplo, también, que se ven muy, muy afectados. Entonces, lo importante es ver qué es lo que va a pasar con los recursos, porque hay personas que nos dicen, claro, es que no tenemos los mismos carabineros que tienen en Las Condes, por ejemplo, una persona de Lo Espejo. Efectivamente no los tienen porque hay un tema de recursos que debe aclararse o debe reordenarse para poder distribuir de mejor manera las policías. Francesco, te escucho. Sí, bueno, eso último que estás señalando tú es parte del programa de Gabriel Boric, ¿no? Reubicar y con números más o menos correctos según la cantidad de población y delitos a las policías, cuestión que no sé por qué razón no se enfrentó en el gobierno pasado cuando venía la crítica muy fuerte por parte, por ejemplo, de alcaldes de Puente Alto y otros. Ya, ¿sí? Pero ¿va a ser por reubicación, por número de habitantes o por número de delitos? Porque los delitos van... Se va a configurar una fórmula, una ecuación, comillas, que responda justamente a eso. Ahora, el tema de la cantidad de población, claro que es como el argumento más relevante, ¿no? Las comunas más populosas debieran tener más carabineros, pero quizás no es lo más efectivo. Por eso no es fácil. Y lo otro, que todo a propósito del despacho de Anita, hay un tema complejo aquí entre que muchas fundaciones y ONG se dividen con grupos representantes de la sociedad civil. ¿A qué me refiero? Porque están los alcaldes que piden urgencia con respecto a recursos para la persecución del delito. Porque ocurren hechos de violencia o delictuales y Carabineros tiene que llegar rápidamente y tenemos que hacer un proceso investigativo lo más rápido posible. Y claro, esa es la expectativa frente a los delitos. Pero a largo plazo, y esto es lo que dice Paz Ciudadana, por ejemplo, tú tienes que destinar recursos a lo que es prevención, por un lado, y rehabilitación, que es lo que Chile menos destina. Hay mucha más plata destinada a la persecución. Y allí estamos en un debate que lleva como 20 años. Miren, tenemos unos últimos datos para compartir con ustedes a propósito de lo que significa esta evaluación que ha hecho Carabineros. Lo de los últimos 28 días es bien impactante acá. En robos tenemos más de un 50% de aumento. En robo y con violencia, por eso, 66. En robo con violencia, 78%. Ese es un aumento considerable. Y en general, del año a la fecha, es de un 50%. Robo vehículo con violencia, 161% de aumento. Esto es mucho más que el doble de aumento, ¿no? Y del año a la fecha es de un 86%, se está alcanzando también el doble en números reales. Es bien impactante el aumento. Y eso es muy importante porque si hay algo que le afecta a las personas, es un delito, mejor dicho, de alta connotación pública y que genera mucha inseguridad, es el robo de vehículo con violencia de todas maneras. Pareciera que ya el robo con vehículo no es sin violencia. ¿Ah? No, para nada. Muchas gracias, Anita María. Ante cualquier novedad, por cierto, estamos en contacto. Sí, pues si es que habla Eduardo Vergara con la prensa, si es que tiene algún punto de prensa.